¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo y en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente de la historia tanto de México como universal. Muy bien. Hoy en Historia Universal vamos a continuar hablando acerca de la Revolución Francesa. Una vez ya entrada la edad contemporánea, se continuó obviamente con este movimiento que sin duda marcó el rumbo de la historia universal alrededor del mundo. Porque una vez estallada este importante acontecimiento histórico que sin duda fue toda una transformación mundial, como les decía, una vez estallado este movimiento en 1789, que de hecho marcaba el fin de la edad moderna y daba paso a la contemporánea, continuó el gran hartazgo de la población, que fue severamente desvalida, que fue severamente agraviada por la enorme tiranía del gobierno absolutista francés, la monarquía absolutista francesa, para ser más precisos. ¿Sí? Continuó con ese hartazgo, por lo que ese suceso se le conoció como el Gran Miedo, cuyo objetivo principal fue la abolición del feudalismo, ese sistema económico, político y social en el cual solo el clero y la nobleza conservaban sus privilegios. ¿Sí? Eran la única clase pudiente, mientras que el resto de la población en la total opresión. ¿Sí? Era una población severamente explotada, sobajada, humillada, sobre todo. ¿Sí? Que trabajaba pesadamente y sobre todo recibía los sueldos más vagos. Entonces vino ese levantamiento de una población netamente enardecida, que sin duda alguna luchó en contra de los privilegios de los que gozaban tanto el clero como la nobleza durante el sistema feudal. Por lo que se dedicaron a destruir toda clase de títulos de sirvientes, es decir, que ellos gozaban del nombre de sirvientes, siervos, empleados. O sea, esa situación que los tenía en total opresión. ¿Sí? Eso sin duda alguna fue enardeciendo cada vez más a la población, que se levanta en contra de este opresor sistema feudal. Y ante eso, ante esa situación, justamente se crea la Asamblea Constituyente, en la cual vino aún más ese divisionismo. De hecho quedó cimentado esa división entre la derecha y la izquierda. La derecha, que obviamente representaba al clero, a la nobleza y los privilegios y los grandes privilegios de esa clase, mientras que la izquierda representaba a la clase popular, a los trabajadores y a todo ese sector de la población totalmente desvalido por parte tanto de la tiranía monárquica, como de los enormes privilegios y riquezas de los cuales gozaba el clero. Y ante eso elaboran una nueva constitución cuyo contenido principal era los derechos del hombre. Ahora sí que viene siendo así como el abuelo de lo que serían los derechos humanos, los derechos del hombre, en el cual proponían que el ser humano fuera un individuo totalmente libre de opresiones y sobre todo de ser sometido a dogmas, que de hecho era la táctica de la iglesia para hacerse de cada vez más riquezas, someter a la población al dogma cristiano, ¿sí? Que sin duda alguna causaba
cierto pánico, aprovechándose de que, esa población era iletrada. Exactamente, o sea, lo que son las cosas. Ya había pasado toda la Edad Moderna con grandes descubrimientos, grandes movimientos culturales, filosóficos. Sin embargo, en Francia se seguía pululando ese viejo sistema medieval. Entonces, por ello que este movimiento sin duda alguna provocó la abolición total y absoluta del feudalismo, ¿sí? Ese sistema en el cual solo dos sectores eran los privilegiados y el resto de la población en la total pobreza. Vamos a decirle así que las cosas por su nombre. Entonces se celebró esta nueva constitución, que evidenció el enorme divisionismo entre quienes defendían a las clases pudientes y quienes defendían a la clase popular, y en la cual, como les decía, terminan dictándose los derechos del hombre, los derechos del ser humano, y cuyo objetivo era implantar una monarquía constitucional, es decir, que el monarca gobernara apegado a las leyes y normas constitucionales. Esto como una manera de abolir, en este caso, el feudalismo. Hay que recordar que el feudalismo era un sistema político en el cual el rey era la máxima autoridad y en el cual recaía todos los poderes de la Unión, tanto el ejecutivo como el legislativo y el judicial. Aparte de que era incluso visto como un dios, igual como ocurría en el Egipto faraónico. Exactamente se veía esa misma situación en la Francia absolutista. Entonces, como decía, se había implantado esta monarquía constitucional, en la cual incluso el entonces rey, Luis XVI, ya la había jurado, ¿sí? Entonces tendría que apegarse a las normas constitucionales, pero incitado por su esposa María Antonieta, ¿sí? de que vendría una posible degradación, en la cual se observaba que el rey habría de compartir lo que llegó a ser un poder absoluto. Ahora tendría que compartirlo con la Asamblea Constituyente, jurando la Constitución. Ante eso, María Antonieta le propuso que incluso hasta se fugaran, y ocurrió la famosa fuga de Bagens, la cual fue el principio del fin de Luis XVI como monarca francés. Entonces se huyen Luis XVI, María Antonieta y sus hijos, pero serían arrestados, posteriormente llevados a juicio, y al poco tiempo Luis XVI sería guillotinado el 21 de enero de 1793, mientras que su esposa María Antonieta sería guillotinada el 16 de octubre de ese mismo año, 1793, ¿sí? Bajo el cargo de alta traición a la patria. De hecho, el simple hecho de haber jurado la Constitución por parte de Luis XVI, o sea, de haber cedido su poder al Congreso Constituyente, fue tomado por los otros miembros de la nobleza como una alta traición, por lo que contribuyeron entonces a su caída. Es entonces que con la ejecución de Luis XVI terminaría entonces el régimen absolutista y comenzaría entonces una nueva etapa
para Francia en lo que es la llamada Segunda Revolución Francesa, de la cual hablaremos en la siguiente sesión. Muy bien, eso es todo. Saludos. El rock es cultura. Memories, memories, memories.